No es el tema pues del debate, pero sí empiezo señalando que el Polo Democrático Alternativo va a votar negativamente esta cosa de la Alianza Pacífico. Y le hago un llamado muy cordial pues a todos los senadores a que no vamos a seguir con el cuento de que los acuerdos de libre comercio no son para el libre comercio. O sea, ya nadie les cree a quienes digan que los engañaron si siguen votando esta cosa. Porque no puede ser pues que en este recinto, donde por supuesto puede haber cualquier cosa menos bobos, cada rato yo oigo congresistas que dicen, no, fue que me engañaron, y que los van a engañar nuevamente pues a los congresistas de la Unidad Nacional con el cuento de que la Alianza del Pacífico no es para el libre comercio. No lo dice el Polo, lo está diciendo la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Es para el libre comercio. Que de pronto les den 15 días más o 20 días, etcétera, pues sí, eso es para engatusarlos. Ningún pescador de anzuelo pesca sin carnada. Pero bueno, la Unidad Nacional sabrá, pero el Polo Democrático Alternativo votará eso porque no alcahueteará más engaños con respecto a estas cosas del libre comercio. Aquí dicen cosas, llevamos 23 años discutiendo esto, 23 años. Advirtiendo lo que va a pasar. Yo lo estoy diciendo desde que era un profesor en la Universidad Nacional de Colombia. No va a pasar, no va a pasar. Bueno, ahí está pasando. Y les va a pasar nuevamente con la Alianza Pacífico, si la votan el día de mañana, como supongo yo que la van a votar apenas el ministro del Interior saque el látigo burocrático y arranque a alinear partidos para que eso termine sucediendo. En segundo término, y lástima que el ministro se haya ido, pues me toca empezar señalando una cosa que yo no conocía, y es que el año pasado la Contraloría General de la República le hizo un control fiscal al año 2011 del Ministerio de Agricultura, y peor no le pudo haber ido al ministerio, como a los perros en misa, perdió el año. Sobre 100 el puntaje del Ministerio de Agricultura de su funcionamiento le dio 43. Total pérdida. Si hubiera sido sobre 5, había perdido pues también el año. Hallazgos administrativos 60, fiscales 5, que valen 3.000 millones de pesos, penales 1 y disciplinarios 6. A este ministerio, al del doctor Juan Camilo Restrepo, en el año 2011. Conclusión, dice la Contraloría, no fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2011, que es la prueba reina de que perdió el año. Luego, lamento que el ministro ya se haya ido, pero alguien pues tiene que contarle estas cosas a los colombianos. Luego, los pajaritos de oro que acabamos de ir, hay que por lo menos untarles un poquito de esto de que no le fenece la cuenta, que es lo peor que le puede pasar a un ente público cuando lo visita la Contraloría General de la República. Ya entrando en materia del debate, yo quiero también empezar diciendo que el Polo Democrático Alternativo y este senador somos por completo solidarios con las movilizaciones de los paperos del día de hoy. Y al mismo tiempo queremos rechazar de la manera más enfática la represión de la que fueron víctimas esos compatriotas. Yo no creo que pueda seguir siendo el estilo de la relación del gobierno del presidente Santos con los agricultores que reclaman, y si no reclaman nadie los atiende, entonces la primera actitud es darles palo como les dieron en el día de hoy. Yo quiero repudiar eso. Miren, esto de la papa es tan dramático que hoy el país está empezando a saber una cosa que no se sabía. ¿Saben quiénes pagan los fletes? Los fletes de las papas que se trasladan del altiplano cundiboyacense a Corabastos, las pagan los cultivadores, los pagan los fletes. Eso ya es el sumo del abuso. Y el gobierno tiene el precio de los combustibles tal vez más altos del mundo en el territorio nacional, con el cuento de que es que la gasolina la consumen los ricos de Colombia. Bueno, este debate está diseñado para mirar dos cosas principalmente. En primer término, vamos a mirar un poco lo que pasó en el paro cafetero y las enseñanzas que salen de allí, y el lío del café, que sigue siendo un lío de proporciones mayúsculas.
Y en segundo término voy a mirar un poco el resto del agro, lo que le está pasando al resto del agro nacional. Bueno, vamos entonces primero con respecto al paro cafetero y cacaotero. Sobre ese paro hubo dos grandes posiciones. La primera, el gobierno que dijo que eso era un paro injusto, bueno, y no hubo cosa que no dijeran contra ese paro y contra quienes de una u otra manera se expresaron a favor de ese movimiento. Y quienes dijimos ese paro fue el resultado obligado de la pésima actuación del gobierno nacional en relación con los problemas de sus compatriotas. Y una de las falacias que disparó el gobierno contra el paro fue intentar desconocerle su carácter de ser un paro de caficultores, de cafeteros. Pues bueno, vemos unas cuantas cifras que muestran qué fue lo que pasó. Participaron más de 100.000 productores de este país. 11 días soportando la represión oficial. 11 departamentos también. Participaron, y esto tiene pocos antecedentes, salvo otros jornadas de protesta cafeteras en años anteriores, participaron campesinos, indígenas, obreros agrícolas y empresarios. Estuvieron parados en las carreteras de Colombia en desarrollo de esa jornada de protesta. Entonces, lo primero que hay que señalar es que el paro fue inmenso. No lo voy a leer porque estoy haciendo esfuerzos por resumir, pero después del paro, el propio ministro de Agricultura, lamento que se haya ido, tuvo que reconocer que en el paro participaron hasta los comités municipales y departamentales de cafeteros, respaldaron el paro, y lo respaldaron los alcaldes y los concejales y los curas párrocos, y bueno, todo el mundo respaldó ese paro en las zonas cafeteras. El senador Juan Mario Lacerna contó cómo pusieron a una funcionaria de la Casa de Nariño a presionar alcaldes bajo pena prácticamente de sanción, ¿sí?, si no hacían alguna expresión contra el paro, y los alcaldes terminaron prácticamente rebelándose y diciendo que esos eran sus electores y que no iban a proceder contra el paro. Entonces, lo primero que quiero señalar es ese, fue un paro de las gentes del café de los distintos municipios de Colombia. ¿Por qué el paro? ¿Por qué hubo paro? La explicación es bien simple, hubo paro porque hay hambre en las zonas cafeteras, hay ruina en las zonas cafeteras, hay indignación incluso en las zonas cafeteras, porque quien haga un análisis del costo de producción y de los precios de venta le da que están perdiendo plata. Es así de simple, están perdiendo plata en grande, se están arruinando, y como si fuera poco, el volumen de la cosecha resultaba ser, o hasta el momento está siendo, digamos, inferior a lo que era en años anteriores, o sea que los cafeteros se han empobrecido por la vía del precio bajo que estaban recibiendo, por la vía de los altos costos de producción a los que me voy a referir ahora, y por la vía de la disminución de la cosecha, y estamos hablando de una crisis que ya tiene cerca de 20 años desde que se rompió el Pacto Internacional del Café. Y lo mismo puede decirse del paro de los cacaoteros. Este también fue un paro de cacaoteros. Se habla menos, pero digamos que los cacaoteros también salieron a las carreteras a protestar por las mismas razones, en resumen, que los caficultores. Estoy esquematizando bastante por razones del tiempo, pero es un análisis muy simple. Los costos de producción de los cacaoteros superan en proporciones bien importantes los precios de venta. Con un agravante en este caso, son víctimas de un oligopolio comprador de cacao que fija los precios de producción más o menos como se les antoja. El paro cafetero y el cacaotero además se le advirtió al gobierno nacional con toda la oportunidad para que tomara las medidas que lo hicieran innecesario. En mayo de hace un año se creó el Movimiento por la Dignidad Cafetera, y las protestas cacaoteras venían desde antes. Aquí habían estado, yo los acompañé en alguna ocasión a los cacaoteros al Ministerio de Agricultura. Y en el caso de los cafeteros recuerdo, y aquí fuimos cerca de 10 los congresistas que estuvimos en esa marcha en Manizales, cerca de 30.000 cafeteros del Movimiento por la Dignidad Cafetera que se congregaron en la Plaza Bolívar de esa ciudad a decirle al gobierno que los atendiera. Le enviaron una carta al presidente de la República, carta que la Casa de Nariño nunca respondió. Después hubo plantones de protesta en el mes de octubre. Después, aquí en noviembre, estuvieron en la puerta de la Federación de Cafeteros reclamando, y en esa misma fecha pagaron un aviso en el periódico El Tiempo, diciéndole al gobierno que estaban arruinados y que si las cosas seguían así, les iba a tocar realizar un paro.
y empezaban a preparar el paro de noviembre y todo el mundo lo sabía. El senador García un día me comentó, me dijo, "Ole, senador, ese paro del Nariño de pronto va a ser muy grande porque siento que la gente se está movilizando". Y así hasta que el 25 de febrero el paro empezó. Ante la negligencia del gobierno nacional, el ministro de Agricultura, en una actitud soberbia, se arranchó en la idea de que ya les habían dado unos pesos tanto a los cafeteros como a los cacaoteros y que entonces no les daban más y que ellos verían. Una cosa un poco como infantil, ¿no? Ya dimos y no damos más. Cuando era evidente que lo que habían dado no alcanzaba y no resolvía el problema, y era evidente que los cafeteros sabían, como saben hoy, que en la responsabilidad de que las cosas les funcionen mal es en proporciones muy grandes, la responsabilidad es del gobierno nacional. ¿O no es del gobierno nacional que en Colombia se paguen insumos agrícolas bastante más costosos que los que se pagan en los países de la vecindad? ¿O no es responsabilidad del gobierno nacional que los créditos sean costosos, sean inoportunos y sean insuficientes? ¿O no es de responsabilidad del gobierno nacional que tengamos gasolina y combustibles y energía eléctrica de las más caras del mundo? ¿O no es responsabilidad del gobierno nacional que las vías parezcan caminos de herradura coloniales? ¿O tampoco tiene nada que ver el gobierno nacional, porque aquí lo dicen como si nada, como si la revaluación fuera un castigo del cielo? Entonces nos dicen, no, es que la revaluación, senador Robledo, señores cafeteros. Yo le pregunto al gobierno nacional, al presidente Santos, una revaluación del orden entre el 30 y el 40% de los cafeteros colombianos permite que ese negocio sobreviva. Y no solo el café, el cacao y el arroz y todos. Aquí estuvo el señor Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en Bogotá hace varios años y dijo, esa revaluación les va a destruir el aparato productivo, y no solo el agrario, la industria está también desapareciendo, y el gobierno nacional se limita a decir, no, es que la revaluación. No, es que el gobierno nacional se supone que está en la dirección del Estado, es para intentarle soluciones a los problemas. La caficultura se envejeció en las barbas de los presidentes de la República. Se envejeció con el ministro Juan Camilo Restrepo sentado en el Comité Nacional de Cafeteros 12 años seguidos, mientras esta crisis se estaba desarrollando, y por supuesto que tampoco hicieron lo que tenían que hacer los gerentes de la federación, el doctor Silva y el doctor Muñoz, y antes Jorge Cárdenas Gutiérrez. O sea que los caficultores con toda razón estaban reclamando. A mí me encantó una consigna que expresaron en muchos sitios, dijeron, no estamos pidiendo limosnas, estamos reclamando derechos. Y el presidente de la República un día se fue para Chinchiná, antes del paro, cuando el paro ya estaba en movimiento, que dice que a manejar un campero. Inaudito, ¿no? En plena campaña de reelección, mientras que los caficultores estaban por completo reventados. Y cuando el paro empezó, esto fue ya como surrealista. La primera reacción del jefe del Estado ante el paro cafetero, 100.000 cafeteros parados en las carreteras de Colombia, fue llegar y decir que él iba a hacer una constituyente cafetera, una reunión de cafeteros para ver qué hacían. A mí me recordó al jefe de los bomberos que llega a la casa en llamas y se queda mirando el incendio y dice, vamos a hacer un estudio. Esa fue la respuesta del presidente de la República, y el ministro Juan Camilo Restrepo y los demás ministros a decir que no, que el paro no era de cafeteros, que eran que la guerrilla la que estaba haciendo el paro, y a hablar de fuerzas oscuras detrás de la movilización, porque hubo personas, entre esas yo y el Polo Democrático Alternativo, y también Álvaro Uribe, que dijimos que estábamos de acuerdo con esa protesta, y eso se volvió que crimen, en vez de atender los reclamos de los caficultores. Entonces aquí resulta que cuando los políticos son santistas, unos estadistas, qué cosa tan impresionante, ¿no? Y si los políticos tienen un punto de vista distinto al del gobierno, senador Espíndola, entonces se vuelven casi que unos delincuentes. Bueno, ese es el debate político, a mí no me van a espantar con eso. Al Polo Democrático Alternativo no lo van a callar con esos cuentos. Somos solidarios con la lucha de los cafeteros y de todo aquel que luche en la defensa del agro y del progreso de Colombia. O si no, ¿qué carajos hacemos aquí? Si un senador ni siquiera sirve para respaldar a unos compatriotas que luchan, yo pregunto, ¿para qué carajos sirve? Porque la verdad es que el grueso de las leyes que se aprueban aquí, o casi todas, son bastante malas. Este año veo que se han aprobado pocas, nos debemos alegrar porque para el promedio tan mediocre que aparece resulta ser mejor que no se aprueben tantos. Y hubo una cosa al final del paro
que me llamó poderosamente la atención y que yo quiero señalar aquí, ¿no? Es que cuando ya por fin el gobierno se decidió a sentarse con los del paro, porque la primera negociación la hizo con los que no estaban en el paro, es que esto parecía como para sábados felices, ¿no? El primer acuerdo lo hicieron con los de la Federación de Cafeteros, que eran los que no estaban en paro. Y cuando por fin se decidieron sentarse con la Dignidad Cafetera, que sí estaban en paro, entonces miren una de las genialidades que disparó el ministro de Hacienda, que sí le subían el precio, pero a los empresarios no. Que el precio se subía, pero no a la producción empresarial. Entonces, yo cada vez estoy más convencido que en Colombia se está desarrollando un tipo de capitalismo muy extraño, ¿no? Si es el de los monopolios y las transnacionales y los grandes concesionarios, prohibido perder un centavo y el contrato se cuadra hasta que ganen y ganen harto. Pero si se trata de la situación de empresarios comunes y corrientes, no monopolistas y nacionales, sus reclamos resultan ser sospechosos. Y se levantan la tesis de que casi que hay que aplaudir su ruina. Afortunadamente los campesinos y los indígenas del paro, que estaban en esa negociación, entendieron, primero, que esos empresarios habían estado también en la lucha, y segundo, una cosa que el gobierno intentó ocultar y que me parece irresponsable ocultarla. Es que resulta que esos empresarios del café, que en general son pequeños y medianos, digamos, en el concierto global, e incluso no en el concierto global, aportan una porción inmensa del café que se produce en Colombia y que se exporta y que es clave en la economía colombiana. Pero además hay un número inmenso de los caficultores, campesinos pobres, muy pobres, que si no tienen dónde jornalear una parte del año en las fincas de esos empresarios, tampoco podrían ser campesinos porque se habrían arruinado. Y estas son cosas que el gobierno nacional y la Federación de Cafeteros tienen que saber. Entonces yo me pregunto, ¿de qué es de lo que estamos? Y aquí me hago una pregunta, ¿quiere el presidente Juan Manuel Santos y este gobierno que haya café o que no haya café en Colombia? Este es el debate. Este es el debate en el que estamos. ¿Quiere que haya café o no quiere que haya café? ¿Quiere que haya agro en Colombia o no quieren que haya agro en Colombia? Voy más allá. ¿Quieren que haya industria o no quieren que haya industria? Porque yo tengo un ministro del despacho que cuando discutíamos el TLC con Estados Unidos y yo le hablaba de lo grave que era dejar de producir alimentos, me dijo, no, senador, es que ¿quién ha dicho que uno tiene que producir de todo? Si uno tiene petróleo y tiene carbón, me dijo, pues con eso consigue los dólares para comprar los alimentos y la producción agropecuaria. Y eso es lo que en la práctica está sucediendo en Colombia. Ahora, eso no es que ese ministro se volvió loco, no, eso está en los libros de economía. Se llama la doctrina de la ventaja comparativa. Es postulado básico del consenso de Washington y de las recetas del Fondo Monetario Internacional y de todos los jefes gringos y de las grandes potencias. Y esta es parte de la discusión. La política de este gobierno, del anterior, de todos los gobiernos desde 1990, es especializar a este país en lo que se pueda. Y lo único que se puede, de acuerdo con las cosas, es la minería. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Queremos que haya agro? No, esta es la primera pregunta que hay que hacer, sí que hay que responder. Porque claro, no hay nada más difícil de resolver que lo que no se quiere resolver, que es lo que nos está pasando en la práctica. Bueno, se hizo el paro, se hizo el acuerdo, se le dio una solución, digamos, a esta crisis. Sí se podía, quedó claro que sí se podía, y la prueba de que sí se podía fue que le encontraba una solución. Lamentablemente el gobierno necesitó de un paro para atenderlos. Digamos que a este momento el cumplimiento deja bastante que desear, eso hay que señalarlo. Se ha venido cumpliendo en proporciones importantes de subsidio al precio, pero sobre todo a los cafeteros más pobres, esos que ni siquiera tienen cédula cafetera, que no están registrados en el SICA, no les están pagando como se debería pagar, y el gobierno debe resolver ese problema, porque ese es un compromiso suscrito con los cafeteros colombianos. Las otras mesas sobre otros temas, particularmente la de la mesa que tiene que ver con insumos, con precios de insumos, para ver qué se va a hacer ante la especulación de estos intermediarios, no avanza tampoco al ritmo que debería avanzar. Por último, decir esto sobre el caso del café. Esta solución que se le encontró a este problema tiene un lío gravísimo, es que es temporal. O sea, si las cosas de los precios internacionales se quedan como están, si los costos de producción siguen como están, en diciembre volvemos a quedar, senadores, en el mismo llanito. O sea, un precio de venta del grano lejísimos de los costos de producción y otra vez todo el mundo arruinado. Yo no sé qué se va a hacer, pero lo menciono.
que hay un problema muy grave, está allí. Ahora, no estamos hablando de cualquier cultivo, porque también oía a estos tecnócratas neoliberales muy despectivos. A ellos los subsidios de los gringos y de los franceses y los alemanes les parecen una genialidad, pero los nuestros les parecen horribles. ¿Y con cuán tono despectivo? No, ¿por qué hay que ayudarle a esos cafeteros? Pues bueno, son 560.000 familias. Es el 30% del empleo rural. Es la economía de 600 municipios de la República. Entonces eso de despachar que no importa, bastante irresponsabilidad se necesita para señalar una cosa como esta. Y aquí hay una reflexión que hay que hacer, que la voy a mencionar ahora, pero la dejo planteada también para el resto del agro, para pasar al otro punto. Es que se supone que en la economía de un país hay una especie de pacto o expreso o sobreentendido, en el sentido en que el individuo, la persona, la familia se compromete con unas cosas, a madrugar, a hacer las cosas de la mejor manera, a estar atento, a trabajar duro, etc. Y eso las gentes del campo en Colombia lo cumplen. No solo lo cumplen, si tienen que vender una casa para salvar su finca, la venden, sacan al hijo de la universidad, los más pobres entonces los peluquea la señora para ahorrarse unos centavos. O sea, ellos cumplen con su deber. Y cuando las cosas los apretan, cumplen todavía más duro. Aquí oímos al dirigente de los paperos señalando cómo ellos luchaban y luchaban y luchaban. Pero aquí aparece otra pregunta que hay que hacerse. Bueno, ¿y el gobierno, el Estado cumple con la parte de los deberes que le corresponde? Porque es que se supone que una de las funciones del gobierno es preparar la cancha para que jueguen los productores. Y si el gobierno no prepara la cancha o la prepara mal, con revaluación del 40% hay economía. Con tasas de interés internas superiores a las externas se puede competir. O sea, el crédito que recibe el que cultiva algodón en Colombia es bastante más caro que el crédito que recibe el que importa el algodón. Con insumos más caros en Colombia que en el resto del mundo se puede producir. Sin vías de comunicación se puede producir. Devuélvale el sonido al senador Robledo. Y espero que no me acosen, señor presidente. No, señor, tendrá usted el mismo tiempo que los demás voceros. Bueno, muchas gracias. La U habló 55 minutos. No, ya le paso el reporte, pero Sí. use su tiempo, use su tiempo con mucho gusto. Bueno. Que aquí no estamos en Venezuela. La patanería suya sí no tiene límite. ¿Qué tiene que ver? Hago caso omiso de su ¿Qué calificación. tiene que ver eso con Que lo aquí la oposición tiene el libre uso de la palabra, como usted la ha tenido, y la tiene en este momento. Continúe. ¡Qué cosa! Estos son los personajes colombianos que presiden el Congreso de Colombia. La patanería hecha persona. Hago caso omiso de sus adjetivos, a pesar de la ley quinta. La patanería hecha persona. Ha batido todos los récords usted, señor presidente. Pero Continúe en el uso de la palabra libre de con mucho seguirse gusto. desacreditando hasta la ignominia. Ese es Continúe en el uso de la palabra, senador. Espero que me Robledo. respete mi derecho a hablar. Estaba entonces yo diciendo que... ¿Qué estaba diciendo? Estaba yo diciendo que si el Estado colombiano, incluido el Congreso, cumple con los deberes que le corresponden. O sea, porque al ciudadano se le exigen que cumpla deberes. Yo pregunto, ¿y el Estado colombiano cumple con los deberes? Sí le ofrece al ciudadano garantías para producir semejantes a las que puede haber en otros países del mundo, porque nos están sometiendo a los productores colombianos a competir con los de los otros países del mundo. Ahí estamos importando 900.000 sacos de café, para poner un ejemplo. Estamos importando cerca de 10 millones de toneladas de productos del agro. Ya borraron del mapa el trigo y la cebada, agoniza el maíz. Las importaciones de leguminosas son algo así como la mitad del consumo nacional. Parecido pasa con las oleaginosas y peor con los cereales. La seguridad alimentaria está por completo perdida en Colombia. Está por completo perdida la seguridad alimentaria. O sea, si hoy Colombia, para ilustrar este punto, no pudiera importar lo que importa en este país, habría una hambruna. Nos quedaría, por ejemplo, sin
harinas y sin pastas. Nos quedaríamos, por ejemplo, sin pollos y sin huevos. Porque los pollos los producimos aquí, pero un pollo es un maíz con alas y el maíz lo importamos. Y apenas están empezando los TLCs, que hoy es la parte más dura del asunto, nos van a quitar el arroz. Las pérdidas en leche van a ser bárbaras, ya están siendo. Las pérdidas en carne, pues de pollo, en carne de cerdo, incluso carne de res. Y yo pregunto, ¿el Estado colombiano cumple con su deber? O sea, la alta burocracia del Estado cumple con su deber. O cuando uno ve a estos ministros hablando en estos eventos, tiene que recordar a esos entrenadores de natación, malos entrenadores de natación, que cogen el agua de la piscina y la ponen o a 100 grados de temperatura o a 0 grados y empujan al nadador para que o se sancoche o se congele, y se para en el borde de la piscina y decirle, oiga, es que mejore la abrazada. Ya tomó un curso para mejorarse la autoestima. Esa es la realidad aquí en la que estamos. O sea, tenemos unos gobiernos que no le ofrecen al ciudadano lo que le deben ofrecer, pero sí le imponen unos acuerdos internacionales absolutamente contrarios a las posibilidades de esos productores. Este es el drama que tenemos. Este es el drama de los paperos. Pero no solo la papa, los cultivadores de tierra fría, los que se movilizaron hoy, producían trigo y un día les dijeron que no podían producir trigo, y aquí hay como una Biblia que dice que no se puede producir trigo. En Brasil sí se puede, y es país tropical, pero aquí no se puede. Producían cebada entonces y también les dijeron, no, cebada tampoco pueden producir porque el monopolio Sam Miller la va a importar porque con eso se gana una plata. Les metieron la mentira a la gente de Boyacá, no, dedíquense a las frutas de tierra fría, y el país está inundado de frutas de tierra fría. Se refugiaron en la cebolla y los llenaron de cebolla holandesa. Y ya les dijeron que la leche tampoco. Campesinos pobres, que incluso algunos son dueños de media vaca, de un cuarto de vaca. Un país en el cual en la ganadería hay unos cuantos muy grandes, pero en general eso está lleno de pobres y de clases medias, que no van a poder competir con los TLCs, que van a ser arruinados por el TLC con la Unión Europea que este gobierno está tramitando. Y no puede venir aquí el ministro y lástima que se haya ido a decir, no, es que es el gobierno anterior. No, no es el gobierno anterior. Este gobierno había podido no finiquitar el TLC con Estados Unidos y lo finiquitó. Este gobierno había podido no continuar el trámite del TLC con la Unión Europea y lo está tramitando. Este gobierno nos lleva para la Alianza Pacífico, para la Alianza del Pacífico. Entonces que no venga el ministro a decir que no tiene nada que ver con eso. Si aquí pasan cosas dramáticas. Yo tengo aquí en estos papeles un artículo del ministro Juan Camilo Restrepo, inspirado en Fedegan en ese momento, diciendo que el TLC con la Unión Europea destruye la producción de leche en Colombia, y hoy como ministro está montando ese TLC con la Unión Europea. Y la coherencia sobre las cosas, ¿cómo es? Y nos echan cuentos y nos echan cuentos. ¿Cuál es el secreto de esta historia? Ya con esto estoy concluyendo, porque dije que iba a hacer esfuerzos por no alargar. Esta cosa de los TLCs y del libre comercio, porque no solo los TLCs, el libre comercio viene operando desde el 90. Y eso es lo que explica por qué la Caja Agraria la volvieron en Banco Agrario. Y son dos cosas completamente diferentes, porque el crédito se hizo más difícil, menos oportuno y más costoso. El ICA lo estrangularon y Corpoica no es lo mismo, nos quedamos sin ciencia para el sector agropecuario de la poca que había. Acabaron con los precios de sustentación. Ustedes oyeron al dirigente de la papa diciendo, precios de sustentación. Muéstrenme un país del mundo donde el agro funcione y donde el agro no tenga precios de sustentación, para que el agricultor y el ganadero no sea presa de los intermediarios. Bueno, todo eso fue lo que desmontaron en la apertura de César Gaviria. Había que acabar también con el control de precios, porque la libre competencia que controlaba los precios. Todo eso fue lo que hizo el Estado en estos años, o sea, dejar al productor íngrimo, él solo, enfrentado a los grandes poderes globales. Enfrentado a subsidios agrícolas en Estados Unidos que valen $70.000 millones al año. ¿Saben cuál fue la gran preparación de Colombia para el TLC con Estados Unidos? Agroingreso seguro.
¿Saben cuánto valen los subsidios de la Unión Europea? 70.000 millones también, pero de euros, que es 30% más que $1. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, eso fue impuesto por las potencias. Yo tengo en mis archivos al exministro de Hacienda, el doctor Aldón Espinosa Valderrama, diciendo: la apertura nos la impuso el Banco Mundial. La apertura es el libre comercio. Y diciendo: nos van a arruinar. Y aquí hay unos que llevamos 25 años diciendo que van a destruir el agro y que van a destruir a Colombia, y lo están destruyendo y lo siguen destruyendo, sometidos a los intereses de las potencias extranjeras, como sacamicas de las transnacionales. Y mientras tanto le dicen al productor: produzca, sea perezoso, ineficiente. Y hay que ver a estos señoritos neoliberales aplaudiendo cada vez que se quiebra un empresario, que se quiebra un campesino. Y ojo, en Colombia hay quienes ganan con esto. Es parte del secreto que hay que contar. Es que estos no son solo los de afuera. Esos de afuera tienen calanchines aquí adentro. Tienen socios necesarios, sin las cuales no les funcionaría el negocio, que aplauden cada vez que se quiebra un compatriota. Y los están quebrando con la alcahuetería y la complicidad del gobierno nacional. Este es el debate que tenemos en Colombia. Yo sé que esto puede ser medio brusco decirlo, yo preferiría no tener que decirlo, no crean que a mí me agradan estas cosas, pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir que el rey anda desnudo. Así posen de grandes cosas y digan cosas distintas. Pero esta es la realidad, esta es la triste realidad que está atravesando el agro colombiano y la industria y todo este país. Digamos un par de cosas más y concretemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer frente a esto? Ese periodo de desgravación que el ministro dice: no, es que ese es el tiempo para prepararnos. No nos podemos preparar. No es posible competir en esas circunstancias. Llevan 20 años diciendo que nos vamos a preparar, y la única preparación ha consistido en que toda la tecnocracia neoliberal trabaja con el capital financiero, que es lo que se sabe que no se va a quebrar. Están vivos, ¿no? Háganle un listado a los neoliberales y verán. Todos colocaditos allí donde sus propias decisiones no los toquen. Están vivos. Y en la alta burocracia del Estado, con todos los gajes que se derivan de la alta burocracia del Estado, y las prebendas y las canonjías y las conexiones que se hacen. Entonces yo estoy haciendo una pregunta, ya la hice, pero la voy a repetir, es a los colombianos y a todos los senadores de todas las vertientes. Queremos que haya café en Colombia. Queremos que haya arroz, que haya papa. Queremos que haya maíz. Queremos que haya leche, pues producida por nosotros. Queremos que haya carne de pollo, huevos, carne de res. Eso lo queremos. O sea, queremos que haya agro. Esa es la primera respuesta que este país tiene que responder. Porque a mí lo que me dijo ese ministro, y me lo repitió en estos días en el Congreso de Estudiantes de Economía, ya como el ministro volvió y me dijo: no, senadores, ¿por qué hay que producir de todo? La doctrina de las ventajas comparativas, que es la que se aplica en Colombia a rajatabla, dice eso. El país se volvió un país minero. Y claro, de minería podrán vivir unos cuantos, pero Colombia no sobrevive como país minero. Porque el empleo, y sin empleo no hay nada, está en el campo y está en la producción industrial. Entonces le hago una pregunta a los colombianos, al presidente Juan Manuel Santos: ¿se quiere que en Colombia haya agro o no se quiere que en Colombia? Senador Robledo, le quiero preguntar al vocero del partido Mira, que es también un partido minoritario y que sigue en el uso de la palabra, si tiene algún inconveniente en esperar o ceder un espacio adicional para el senador Robledo. ¿Le parece bien? Muchas gracias, senador Baena. Con mucho gusto, senador Robledo. Vamos a darle 10 minutos más porque es muy importante que la voz de la oposición sea escuchada en la democracia. La valoramos mucho. Devuélvale el sonido al senador Robledo. 10 minutos más, por favor. Esta es entonces la primera pregunta que hay que resolver.
Porque si se quiere que haya agro, pues habrá que tomar medidas para que haya agro. Y si no se quiere que haya agro, pues seguirán como estamos. Ya en Colombia nadie defiende el trigo. Ese problema ya lo resolvieron. Nadie defiende la cebada, eso ya también lo resolvieron. En general las leguminosas nadie las defiende. Aquí nadie habla ni del frijol, ni del garbanzo, ni de la lenteja, ni nada. Eso ya lo acabaron también. Y a este paso va a llegar el momento en que se van a ir acabando cosa por cosa. O van a ser tan marginales la producción que ya no importa. Es en eso en lo que están. Ese es el truco del periodo de desgravación. Porque claro, si lo hacen todo de un tiro hay una revolución en Colombia. Si César Gaviria hubiera hecho de un solo tiro todo lo que se ha hecho en estos 20 años, se cae la presidencia. O sea, es como la anestesia que le están poniendo a este país para que se deje hacer lo que le están haciendo. Enfiladitos, uno por uno. Yo creo que los colombianos deberíamos promover la idea de una gran unidad, una gran convergencia nacional en defensa del agro, en defensa del aparato productivo colombiano. País que no produce, no tiene nada. Es una bobería hablar de distribución de la riqueza allí donde no se produce riqueza. Y aquí lo que nos está quitando el libre comercio es la potencialidad de crear riqueza. Por eso es que Colombia, si uno suma el desempleo abierto y todas las formas de rebúsqueda, da como 80%. Eso es grave no solo por la pobreza que eso refleja, sino porque es que nos quita la principal riqueza que tiene un país, que es el trabajo de su gente. O sea, un desempleado es un drama social, de hambre, de necesidades, pero sobre todo es una potencialidad de crear riqueza que se desperdicia de manera absoluta. Y en eso es en lo que estamos. Entonces yo soy, en el Polo Democrático Alternativo, venimos promoviendo una idea que sabemos que es muy difícil, pero que hay que promover, que es una gran convergencia nacional, particularmente para los sectores del agro y los sectores de la industria, sin distingos políticos, en que nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 ideas claves. Y estoy llamando a campesinos, a indígenas, a obreros agrícolas y a empresarios. Vamos a defender el agro. Entonces, que aquí el año pasado importaron 300.000 toneladas de azúcar y eso tampoco importa. ¿Que vamos a aplaudir que cierren los ingenios azucareros? ¿O que los derretideros de panela desesperados arruinen a todos los paneleros? Yo a eso no le jalo, el Polo a eso no le jalo. Entonces digo, gran convergencia nacional multiclasista con todo el que quiera defender a este país, a Colombia, su soberanía nacional, su derecho a existir. Con las organizaciones sectoriales que se deben crear y organizaciones nacionales. Y yo propondría algunos puntos mínimos para esa gran convergencia nacional, que parten de la idea de que va a haber agro en Colombia. O si no lo va a haber es porque primero nos van a derrotar. Pero nos van a tener que derrotar es de verdad, nos van a tener que sacar de las carreteras de Colombia. De eso es de lo que estamos hablando. Primer punto de esa gran unidad, no más tratados de libre comercio. Es que a uno no lo pueden seguir llevando para el matadero. ¿Cuántas veces más nos vamos a comer la mentira de que eso no pasa nada y que el país progresa así? Muéstrenme el progreso. ¿Dónde está el progreso? No más, ni uno. Hay que renegociar los tratados ya suscritos. Aquí hay otra falacia que la repite mucho el ministro de Agricultura. No, es que el TLC con los Estados Unidos ya se firmó. Pues sí, pero se puede renegociar o no. Incluso se puede denunciar que es terminarlo unilateralmente si no están dispuestos a renegociarlo. Pero si no funciona, si sabemos los daños que esto hace, ¿por qué lo tenemos que seguir haciendo? Precios de sustentación para los productos del agro. O sea, el campesino, el empresario no puede seguir sometido al abuso del intermediario que le paga por su producto lo que se le da la gana. Así no es en ninguna parte donde el agro funciona. Hay que solucionar los problemas de deudas. Aquí hay un problema de deudas descomunal. Bueno, para no mencionar que aquí hay un problema de crédito más grave. Los productores agrícolas hoy están más en manos de los agiotistas y de los vendedores de agroquímicos que de los bancos. Tasas de interés confiscatorias. Hay que resolver ese problema de deuda y el problema de que haya créditos que deben tener 3 calidades: ser suficientes,
o sea, que le alcancen a la gente, ser oportunos, o sea, que lo den cuando se necesita y no más tarde, y ser baratos. Con mucho gusto, senador Robledo, tiene usted un par de minutos más. Hay que controlar los precios de los insumos y los costos de producción. Los insumos no pueden seguir siendo otra fuente de abuso. Hay que desarrollar una infraestructura seria, incluidos distritos de riego y este tipo de cosas. Hay que hacer un desarrollo científico importante para nuestro país, no podemos seguir dependiendo de la ciencia importada. Hay que hacer, por supuesto, políticas de asistencia técnica de alta calidad. Hay que controlar la revaluación y hay que subsidiar al campo. O si no, no es posible. Esta es la propuesta que está haciendo el Polo Democrático Alternativo, que como es evidente está a años luz lejísimos de ser lo que se viene haciendo. Y entonces concluyo llamando a la movilización ciudadana, movilización pacífica, civilizada, democrática, pero movilización para lograr ganar estas transformaciones de las que estamos hablando. Muchas gracias.